El Pacto por México contiene 6 compromisos en donde de manera directa se está diciendo que se va a privatizar, aunque no utilicen la palabra, porque piensan que los mexicanos no somos inteligentes y es un insulto a la inteligencia que nos digan que no se va a privatizar, cuando en el propio lenguaje en el que se emiten estos compromisos se está afirmando que se va a privatizar. Cualquier senador, cualquier diputado y el propio presidente de la República sabe perfectamente que el concepto de rectoría del Estado se refiere exclusivamente a los ámbitos en los cuales participan los sectores social y privados. Sobre eso el Estado ejerce su rectoría. Cuando se habla del petróleo, con toda claridad en el artículo 27 y 28, que establece las áreas estratégicas, todo lo que se refiere a esta actividad, al dominio sobre los recursos energéticos y su explotación, en particular los hidrocarburos, la electricidad y la energía nuclear, son consideradas áreas estratégicas. Ya desde el enunciado en el Pacto por México como Rectoría del Estado se está diciendo la participación privada, de manera que es una simulación, una hipocresía y una manipulación de la opinión pública afirmar que no se pretende hacer lo que de suyo se está haciendo. Es una falta de honestidad intelectual y política y una falta de respeto a la inteligencia de los mexicanos. Evidentemente, el papel de la renta petrolera debe de ser entendido por todos y cada uno de los mexicanos. Y no es una cuestión de discusión teórica, sino muy práctica. Que en concreto, ¿qué significa? El hecho de que un barril de petróleo en el mercado mundial, la mezcla promedio del año 2012 fue de aproximadamente $100 por barril. Y si el precio de la extracción de este barril es del orden de $6, vamos a suponer $10, incluyendo los costos de la exploración, quiere decir que son $90. Y pretenden convencernos que si viene un inversionista privado, vamos a tener más renta. Eso es una gran mentira, es un gran engaño a la sociedad, puesto que evidentemente los intereses de los bancos que van a participar en esas actividades, las utilidades que van a generar las corporaciones petroleras, los dividendos que van a tener quienes tienen acciones de esas empresas extranjeras, los proveedores de tecnologías a sobreprecios muy importantes, van a venir todos de esa renta petrolera, e incluso impuestos en los países, especialmente en Estados Unidos, en donde operan estas empresas. Pretenden decirnos que con esos $90 de renta vamos a tener más de $90, eso es una absoluta falsedad. De manera que todos los mexicanos deben estar claros de qué es lo que se está decidiendo. ¿Por qué son importantes esos $90? Si tiene usted en su casa un papel y un lápiz o una calculadora, o puede hacer la suma y multiplicación mentalmente, simplemente haga esta suma. $90 por 2,5 millones de barriles diarios son $225 millones por día. Y si lo multiplicamos por 365 días, estamos hablando de más de $80,000 millones. Puede usted consultar los datos financieros, contables de Pemex del año 2012. Los ingresos totales fueron de $1,900,000 millones. Gastos operativos por unos $500,000 millones. Gastos de pidiregas, este programa de inversión diferido en el gasto, que no es otra cosa que inversiones privadas que se pagan a plazo y que el año pasado representaron $311,000 millones. Con todos esos gastos quedó un remanente antes de impuestos por $1,070,000 millones. ¿Cuántos impuestos pagó Pemex el año pasado? $1,067,000 millones. Le dejaron $4,000 millones que no fueron suficientes para pagar los $38,000 millones de intereses. Resultado contable manipulado: Pemex está en deuda y tuvo una pérdida de $34,000 millones. Pues bien, imaginemos entonces que tenemos $240,000 millones de inversión, resultado de esa renta que es de la nación. ¿Cuánto tendríamos? Tendríamos $20,000 millones por mes para poderlos destinar a inversión. Eso es 3 veces lo que equivale el fondo
para el fomento de las micro, pequeñas y medianas empresas que tiene la Secretaría de Economía. Es un recurso de la nación. Es inaceptable que se nos siga imponiendo un proceso de desmantelamiento que equivale a un verdadero suicidio histórico como país. Los gobernantes deben de recapacitar, reconocer que su proyecto no es racional, no es viable y conduce de manera necesaria a una permanente condición de estancamiento económico. Es, como será imposible, crecer al 6,5% anual como se afirma y se propone en el actual gobierno. Lo mismo dijo Vicente Fox, creceremos al 7%, falso. Lo mismo prometió Calderón, será el presidente del empleo y del crecimiento, falso. Tenemos 30 años en que el crecimiento promedio del país es del orden del 2%. México será entonces, bajo esas condiciones, una neocolonia posmoderna del siglo XXI, en la cual tiene como condiciones dos factores adicionales. Por una parte, trabajadores sin derechos de ser trabajadores, porque el outsourcing consiste exactamente en eso. Un trabajador no es un trabajador de la empresa en la cual presta sus servicios, sino de una empresa que compra y vende su fuerza de trabajo. Por lo tanto, no tiene un mejor salario, condiciones de seguridad social y evidentemente reparto de utilidades. Y por la otra, esto necesariamente conducirá a una situación de mayor conflictividad en la sociedad, porque no habrá condiciones para mejorar la equidad y el desarrollo en todo el país y por lo tanto se va a requerir un Estado con carácter policíaco y militar, a todo lo cual ha contribuido justamente una supuesta guerra contra el crimen organizado que curiosamente es alimentado por armas de Estados Unidos y es también alimentado por el lavado de dinero auspiciado también desde Estados Unidos. No estamos entonces ya en un margen de maniobra que nos permita suponer que esta propuesta va a funcionar. Está demostrado que no es así. No estamos ya en la condición de dudar de si esto es en beneficio o en perjuicio de México. Es absolutamente contrario al interés nacional. Lo que se propone es evidentemente algo que no tiene fundamento ni económico, ni constitucional, ni tiene evidentemente un fundamento de justicia. Lo que está en juego es la posibilidad de seguir siendo libres como una sociedad con capacidad de satisfacer nuestras necesidades bajo condiciones de equidad y de igualdad en el concierto de las naciones en el siglo XXI.